Regresamos a Foco Político con Carlos del Pozo, agradecido de que ustedes nos acompañen en este domingo por la tarde. Precisamente el Foco Político va sobre la Fuerza del Pueblo, partido que logró un resultado formidable de cara al proceso electoral recién pasado, pues se convirtió en la segunda fuerza política y va a ocupar el lugar número 2 en la próxima boleta electoral. Precisamente vamos a conversar con un miembro de la alta dirección de este partido, secretario de propaganda, el ingeniero César Fernández, nos acompaña. Buenas tardes, ingeniero, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, don Carlos, y un saludo especial hoy domingo a toda esa gente que nos tiene en el foco, ¿verdad? Así es. Le pedimos disculpas porque interrumpimos hoy la tranquilidad de su hogar, pero para bien, para bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, don César, vamos a conversar sobre varios aspectos. ¿Cómo marcha el Congreso en la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo están las expectativas? ¿Qué se espera? Las elecciones internas para escoger las nuevas autoridades. ¿Cómo anda eso? Bueno, como tú sabes, y saben la mayoría de los amigos que siguen la Fuerza del Pueblo, nosotros tendremos dos congresos en esta etapa, o uno dividido en dos, pudiésemos decir. La primera parte es la parte filosófica, reflexiva, sobre estos 4 años que han transcurrido, qué ocurrió en las elecciones, cómo vemos la estructura del partido, cuáles son las propuestas de cada compañero en 21 mesas que van a estar trabajándose a lo largo de este congreso, y eso va muy bien. Hay mucho entusiasmo de los compañeros, mucha expectativa. Recordarte que hicimos un congreso en pandemia, el único partido que ha hecho un congreso virtual, y fue precisamente el congreso de nuestra formación como partido político. Y en ese congreso hubieron momentos que habían 11, 12 mil compañeros al mismo tiempo participando en las mesas temáticas de ese momento. Ahora ocurrirá, yo tengo la esperanza de que ocurra lo mismo, que nuestros compañeros participen masivamente en cada mesa. La línea de organización, el tema medioambiental, relaciones con la comunidad, nuestra línea organizativa, línea congresual, etcétera. Todo lo que comunicación, por ejemplo, que es muy importante. Entonces, para este congreso, que es el denominado Don Franklin Almeida, que concluirá, Dios mediante, a mediados de diciembre del año 2024, hemos elegido una comisión organizadora, la encabeza el buen amigo y compañero Henry Merán, y otros 20 y tantos compañeros, y es la primera vez que la representación territorial de esa comisión se elige por el voto directo de los compañeros. Hicimos elecciones en las 4 regiones locales, el Gran Santo Domingo, norte, sur, este, y en el exterior. Y de ahí salieron nuestros compañeros. Ya nosotros somos parte de una subcomisión, que es la que está redactando el documento, el instructivo, con que se va a regir el Congreso. Y casualmente este viernes pasado tuvimos una reunión, esta subcomisión que coordina la compañera Mary Valerio, para darle los toques finales al instructivo de la participación en las mesas temáticas. Es decir, el Congreso marcha muy bien y ya prácticamente listo. Ahora lo que toca es someter a la dirección central estos instructivos, que son las normas para llevar el Congreso, y el calendario de actividades. Esto debe ser aprobado por nuestra dirección central, entiendo que será convocada en los próximos días. Inmediatamente marca el reloj, ahí arrancamos. Terminamos en diciembre y en mediados de enero está pautado para que inicie la parte a la que te referiste, que es la de el Congreso Elector, profesor Manolo Tavares Justo, ese es el nombre que se aprobó, y ahí entonces ya viene lo que será, dicho por el presidente del partido, elegir las autoridades desde él, o sea, desde la presidencia del partido, hasta una presidencia de dirección de base. Es decir, que todo el mundo tendrá la oportunidad constitucional de elegir y de ser elegido. A propósito de esa oportunidad constitucional, yo quisiera que me pusieras en contexto, porque se produjeron unas declaraciones del expresidente Leonel Fernández en un momento determinado,
al calor o al momento de iniciar ese primer contacto postelectoral, en donde él se refería y decía que a los traidores había que identificarlo temprano y expulsarlo del partido. ¿En qué contexto se producen estas declaraciones del presidente Fernández? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que generó en él esta reacción? Bueno, tú sabes que tanto a la Fuerza del Pueblo como al Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno aplicó una operación que yo le he denominado despatar al cangrejo, es decir, quitarle las patas al cangrejo. Y no es más que lo lamentable, y lo digo porque ya tengo un tiempo en la política y nunca había visto eso. He visto muchas cosas, pero lo que vi ahora es que usted comprarle dirigentes de alto nivel, comprarlos vulgarmente, porque que una gente pase de un partido a otro por coyunturas, eso es normal y siempre ha ocurrido. Pero ahora ocurrió que con cantidades de dineros importantes se compró gente. Entonces, él lo dice porque, entre tantas cosas, por ejemplo, a 10 días de las elecciones nos compran el candidato a senador de Samaná inscrito. Ya ese señor estaba inscrito y iba a ganar la senaduría. Lo compran. Pero compran el de San José de Ocoa. Es decir, nos quitan patas, nos quitan posibilidades de articular en la parte congresual, y tú sabes que hay un arrastre. El liderazgo local apoya el liderazgo nacional, pero gana el alcalde de Pedro Brán, el Mello, y también lo compran. O sea, obviamente, para que haya un comprador tiene que haber alguien que se venda. Pero, ¿cómo es posible que un presidente que se dice ser democrático permite que este tipo de acción ocurra? Lo peor, nuestro alcalde, que lamentablemente no ganó las elecciones, de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, con un gran liderazgo, también cayó en las trampas Pero hay del algo, gobierno. César, cuando se habla de compra de cara a un partido político, a dirigencia, ¿no es porque se da también un debilitamiento de la línea ideológica, se ha perdido la ideología, realmente no se suma a eso el interés que tiene el que se va hacia el partido que está en el gobierno también de permanecer o de alcanzar una posición? No, la ideología la pierden ellos, lo que se ponen en pública subasta. Porque de hecho, un miembro de la elección política de nuestro partido, yo veía su accionar extraño. Y él pedía estar en todas las comisiones, pedía dirigirlo todo. Pidió ser enlace en Santiago, se le concedió, va subiendo de ranking. Tú supervisar una provincia como Santiago políticamente es muy importante. Luego pidió estar en el distrito, se le cedió. Su esposa participa a la dirección política, que por prudencia no debió ser, pero se le permite que participe y gana. Es decir, pero esa persona lo que estaba era acumulando rangos para venderse más caro. Entonces, esa persona estuvo 5 días antes de las elecciones sentado en la dirección política de nuestro partido, donde se establecían las estrategias de cara a las elecciones. Está hablando de Cerulla. Estoy hablando de mi querido amigo Elías Cerulla. O sea, entonces el presidente dice, pero ¿cómo es posible que usted se preste a eso? Y él dice que esa gente, si quedan todavía en el partido, identificarlos, sí, someterlos al comité disciplinario de nuestro partido, y lamentablemente tendrán que ser expulsados porque no puedes tú albergar a traidores dentro de la organización. A eso se refería el presidente. César, ¿tú no crees que la Fuerza del Pueblo, a pesar de ser un partido reciente, ¿verdad? Y que tuvo que batallar bastante para ir a este proceso electoral, pero ¿tú no crees que se cometieron algunos errores estratégicos? Por ejemplo, si vemos Santo Domingo Este, lo que pasó, si vemos el caso de Santiago también con la candidatura senatorial y en Santo Domingo Este con la candidatura a la alcaldía, ¿no entiendes que hubo ahí una falta de estrategia o una falla? Siempre es posible mejorar y la cosa es hacerla mejor, siempre es posible. Ahora, nos vamos de manera puntual al caso de Santo Domingo Este, por ejemplo. El compañero ganó 3 veces una primaria, 3 veces, o sea, el método que se eligió fue encuesta. Se llevó a 3 encuestas y le ganó las 3. Okay. Ya ese compañero tenía un derecho adquirido. Y de hecho no tenía un caso irrevocablemente juzgado de la justicia. O sea, tenía la libertad que precisamente le permite la Constitución. Y nosotros, a menos que él renunciara, nosotros como partido no tenemos la posibilidad
ni de expulsarlo, ni de limitarle esa aspiración. En el caso de Santiago, sencillamente ahí no se dio la alianza. Ahí el PLD no permitió declinar a su candidato, lamentablemente, un gran ser humano, Marino Collante, pero con dificultades de salud no podía participar. Pero el PLD insistió en mantenerlo. Y un error que sí yo pienso, Carlos, que cometimos todos los que estábamos en la alianza Rescate RD, es que entendimos tarde los beneficios de la alianza. Si nosotros hubiéramos hecho una alianza plena, tanto en lo municipal y en lo congresual a nivel de diputaciones, la historia hubiera sido diferente. Te aseguro que hubiéramos tenido como bloque no menos de 30 o 40 diputados más. ¿Por qué? Porque donde habían 2 diputados, tú tenías entonces que un diputado de cada partido estaba luchando solo en el terreno. No había forma de que ganara por el famoso y ya célebre método de Hunt. Entonces, eso sí pudo haber, ahí pienso yo, esa estrategia falló, pero no es fácil hacer una alianza como la que se hizo. Tomó más tiempo hacerla y mucho más tiempo entenderla. Pero son enseñanzas y de cara al futuro, ya esperemos que cuando haya una posibilidad de alianza, no sé con cuál partido serán, pero que los partidos aprendan de esta Rescate RD, que pudo haber sido mucho más contundente en contra del objetivo que era ganarle colores al gobierno. Tú que fuiste un actor de primera línea a propósito de esa alianza, para ti, ¿qué tú entiendes que fue lo que ocurrió, que impidió que esa reunificación de la familia bochista de cara a ese proceso junto al PRD se concretizara? ¿Realmente las diferencias personales o políticas entre Leonel Fernández y Danilo Medina es tan grande que no los llevó a hacer entender que unidos tenían mayor oportunidad de lograr mejores plazas y mayores plazas? No, mira, esta alianza, de hecho, que se lograra la alianza, se evidenció que entre Danilo y Leonel no hay ningún tipo de problema político, porque se logró la alianza. De hecho, aparecieron juntos en un escenario. Pero un poco distante. Bueno, pero aparecieron, ahí estaban. Yo lo que sí pienso es que las alianzas son difíciles. Yo tuve igual oportunidad de estar cerca en la alianza del 2020. La alianza del 2020 con el PRM y otros 14 partidos. Y tú no te imaginas lo complejo que era que el reformista pide al alcalde de Atomayor, que el PRM pide al alcalde de tal sitio, que dame el vicealcalde, que los regidores. Eso es complejo, es muy complejo. Yo pienso que las alianzas lo que hay que hacerlas temprano, si se van a hacer. Y hacerla temprano te permite identificar los actores que podrían tener mucho más éxito en una contienda electoral, aquellos que sean más populares, desde que te dé tiempo de hacer encuestas y que la coalición lleve a los mejores candidatos. Eso es lo que pienso. Y entonces, el ejemplo de lo que ocurrió con la derecha en Francia, por ejemplo, que fue un proceso, se visualizaba que la derecha iba a arrasar con Marine Le Pen a la cabeza. Sin embargo, pues la oposición, la izquierda se une de manera rápida, sin tanto tropiezo, y decidieron sustituir candidatos. Donde habían 2, decidieron que iba a ir uno, y en el poco tiempo pues lograron imponerse. Entonces, ¿por qué aquí en República Dominicana tú crees, tú que estás en el inside, tú que estás dentro, se hace tan complicado que los candidatos puedan ceder a las plazas, procurando que surja entonces una estructura partidaria o unitaria mucho más fuerte? Tú sabes que hay una película muy interesante que es El abogado del diablo. Esa película termina con una frase de uno de los protagonistas, si mal no recuerdo es Robert De Niro, Al Pacino. Al Pacino, es el abogado del diablo, sí. Y después que pasa toda la trama, él mira la cámara, él hace una acción y increíblemente convence a las personas, y él mira la cámara y dice: con esto nadie puede luchar, que es con el ego de la gente. Sí. Y lamentablemente el ego de los candidatos, nosotros decimos que allá lo llama el síndrome de las vallas. Después que tú ves tu rostro en una valla, ya tú crees que todo es posible. Entonces desmontar a veces a la gente es muy difícil, Todo el mundo te asegura que va a ganar, todo el mundo te asegura que tiene los votos, que tiene la maquinaria, que tiene la parte económica, y al final no es cierto.
y por eso hay esos fracasos. Yo te digo, y desde mi punto de vista, y lo leí en algún libro por ahí, no recuerdo, o alguien en un discurso muy importante dijo que el principal problema de los políticos es el ego. Estamos conversando con un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, el ingeniero César Fernández. Vamos en este bloque a hablar un poco de esa promesa que hizo el presidente Luis Abinader de modificar la Constitución de la República para reducir la cantidad de diputados en la Cámara de Diputados. Por otro lado, también la implementación de un Ministerio Público independiente, y también el presidente de la República pues ha hecho la promesa de que va a poner candados para evitar que en el futuro los presidentes que vengan en lo adelante tengan la posibilidad de modificar la Constitución para extenderse un tercer periodo y otro más. César, esta decisión del presidente Luis Abinader, ¿qué te parece a ti y cuál será la posición de la Fuerza del Pueblo? Bueno, tú sabes que la Fuerza del Pueblo es un partido que en su génesis está una lucha titánica en favor de la defensa de la no modificación constitucional para los temas que tienen que ver con la reelección presidencial. Y es muy sencillo. Y el tema de la independencia del Ministerio Público. Recuerda que cuando empezó todo esto, el señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el buen amigo Antoliano Peralta, salió a hacer un periplo por los medios de comunicación hablando de dos temas. Hablando de la independencia del Ministerio Público y hablando de los famosos candados al 124, ¿verdad? Que es el artículo que habla de la forma que se elige o que puede estar un presidente en el solio presidencial. Que actualmente establece el nunca más, 2 periodos y nunca más. Exacto. En la semanal de la semana pasada, el presidente Abinader ya revela por dónde anda su intención y agrega dos temas más. Tú dirás, bueno, pero no entiendo qué tiene que ver, por ejemplo, la reducción de los diputados. Para mí es un globo de ensayo para distraer y negociar. Pero yéndonos al principio, a lo que originalmente plantea el presidente de la República, que es ¿por qué modificar la Constitución? Eso es lo primero. Vamos a ver. El primer mandato que quiere establecer en el cambio el presidente Abinader es el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público. Entonces, si nos vamos a la Constitución, que aquí nos acompaña, del año 2010, podemos encontrar el artículo 170 de esta Constitución, que habla sobre la autonomía y principios de actuación de ese Ministerio Público. Y dice que este ministerio Ministerio Público, de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, y ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Es decir, ese Ministerio Público, a través de este artículo introducido en la Constitución del 2010 y luego posteriormente apoyado por la Ley Orgánica del Ministerio Público y todos sus reglamentos derivados, es el que permitió que tuviéramos a doña Miriam Germán. Sí. Porque basado en esa independencia del Ministerio Público, en esa autonomía, es que el presidente Abinader designa a doña Miriam Germán. Y si mal no recuerdo, estos 4 años de gobierno, la bandera de logros y de éxitos, entre comillas, del presidente Abinader ha sido precisamente esa autonomía del Ministerio Público. Yo tengo aquí 2 artículos. De lo hablado por el presidente Abinader en la semanal, construimos un artículo, sencillamente colocando una cosa detrás de otra de lo que él dijo, sustentando sus 4 puntos principales de modificación a la Constitución. Y él dice que estas reformas buscan, estoy leyendo literal lo que publicaron los medios de comunicación y lo que él dijo, estas reformas buscan acabar con la impunidad y contribuir con un uso honesto, eficiente y transparente de los recursos públicos. Por eso, desde 2021, al cumplir mi primer año de mandato, anuncié mis intenciones de someter una reforma que habilitará, escuchen esto, la materialización de demandas largamente anheladas por la sociedad. Oiga lo que dice el presidente de la República, que lo que él está haciendo es algo que está demandado por la sociedad
hace años, hace mucho tiempo. Él habla de impunidad, pero yo me pregunto, Carlos, y le pregunto a los amigos televidentes, ¿por qué si hay 28 casos de supuesta corrupción en este gobierno de Luis Abinader, empezando por la Jeringuilla, pasando por el PROPEP, pasando por el Intran, pasando por el Ministerio de la Juventud, pasando por muchísimos lugares, no hay una sola investigación de Pero te recuerdo que la doctora Milagros Ortiz Bosch, que es la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, a propósito de levantamientos que hizo la Contraloría General de la República, pues ella dijo públicamente que esos hallazgos eran subsanables, y por ser subsanables entonces ya eso... ¿Y entonces por qué destituyen al ministro? No, en lo que se averigua el caso, pero Bueno, después resulta que son ¿tú has visto subsanables. un informe No lo he visto. de alguna institución, Contraloría, Cámara de Cuentas, diciendo lo contrario? No. Entonces la justicia, perdón, el Ministerio Público, que es el perseguidor, no puede ser para un partido político. No puedes utilizar el Ministerio Público para perseguir políticamente a tus adversarios políticos. Leonel Fernández escribe ya va a ser este lunes 3 semanas, en su Observatorio Global, otro artículo, y me resulta muy interesante cuando comparo lo que dice el presidente Abinader con lo que dice el presidente Fernández. Fíjate que el presidente Abinader dice que esto viene a cumplir deseos de muchísimo tiempo de la gente, anhelos de la gente. Oigan esto, un anhelo, señores, algo que usted sueña en su vida entera. Como comprar una casa. Anhelo casarme, anhelo viajar, o sea, una cosa. El presidente Fernández dice, hablando que no resulta convincente esta modificación, ni es necesario, por lo que acabo de explicar en el caso de la independencia del Ministerio Público, dice el presidente Leonel Fernández, nadie en este momento reclama la realización de una reforma constitucional. Cuando él dice nadie, está hablando de la sociedad. Tampoco figura en el conjunto de necesidades actuales que padece el pueblo dominicano. Parece más bien un capricho presidencial, una agenda oculta o una distracción para echar humareda sobre otras reformas esperadas. Yo tengo aquí conmigo una parte de la última encuesta de ACD Media. Casualmente, sí, un medio de nuestra casa. un medio de la casa, ¿verdad? Sí. Esta encuesta. Y precisamente en donde dice cuáles son los principales problemas del país, esta refutada encuesta de julio del 2024, es decir, post elecciones, en el momento que estamos ahora mismo, y dice que el 35% de los dominicanos están preocupados por el alto costo de la vida. El 33% de los dominicanos están preocupados por la violencia, la delincuencia y los robos. Y luego, en menores proporciones del 7% hacia abajo, el desempleo, la corrupción, la migración haitiana, la pobreza, la educación, los apagones, la salud, los feminicidios y el agua potable. En ningún caso que estamos viendo en esta encuesta, y es una encuesta que las anteriores a las elecciones, esta misma ACD Media y otras encuestadoras dieron el mismo resultado. Los dominicanos no les preocupa la Constitución y mucho menos la transparencia. En lo que sale la transparencia, Carlos, sale en un 1% de preocupación. Entonces no es verdad. Entonces, en el caso de que usted quiere modificar la Constitución, bueno, eso es, como dice el presidente Leonel Fernández, un capricho. Con una agenda oculta. Esa agenda oculta quiere tapar en que usted gastó 4.3 trillones de pesos en estos 4 años. 4.3 trillones, más de 1 billón de pesos, única vez en la historia, cada 4 años. César, una puntualización, sí, antes de que vayas ahí a otro aspecto. Pero la novedad de que la selección del Procurador General de la República, primero, no tenga una vinculación política, y en segundo lugar, que sea escogido mediante una terna y seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no le coloca a ustedes en perspectiva esto una realidad de que sí habría un ámbito mayor de independencia que la forma o la escogencia actual? Mira, aquí yo tengo casualmente en ese tema, aquí está cómo se integra el Consejo Nacional de la Magistratura. Esto es extraído de la ley del artículo constitucional que lo manda. El Consejo está integrado por el presidente de la República, es político. El presidente del Senado, más político. El presidente de la Cámara de Diputados, otro político. Un senador o senadora
del partido de la segunda mayoría, otro político. Un diputado o diputada también de un bloque de partido diferente al del presidente de la Cámara de Diputados, otro político. Presidente de la Suprema Corte, ese no es político, se supone. Un magistrado de corte de la Suprema y el Procurador General de la República, que en este caso quedaría sería excluido de aquí. Es decir, de 7 personas, 5 son políticos. Entonces tú me estás cambiando el envase, pero el líquido es el mismo. O sea, seguirá siendo. Y en este caso, que el PRM tiene supremacía legislativa, también será electo por condiciones políticas. Ahora, ¿qué es peligroso de este caso? Lo peligroso de este caso es que están planteando la inamovilidad del procurador. Por 4 años. Por 4 años. Y yo lo que veo es una búsqueda de impunidad. Porque si usted está planteando que esto se va a implementar en el 28, usted se va al que elijan ahí, lo va a elegir usted en ese proceso, entonces lo va a proteger a usted y a sus funcionarios por 4 años. Entonces no veo ni más fortaleza, ni veo más transparencia en este proceso. Pero lo más importante, cuando el presidente Fernández creó una constitución nueva, porque ahí también estamos equivocados, Carlos. Aquí dicen que Leonel no modificó la constitución. El presidente Fernández hizo una propuesta a la sociedad dominicana de una nueva constitución en todos sus artículos. Sus 200 y tantos artículos fueron modificados todos. ¿Pero fueron modificados por quién? ¿Por un grupo en un palacio? ¿Por el presidente con 3 asesores? No. Los más importantes. No, pero el presidente hizo una encuesta por WhatsApp. Por WhatsApp, fantástica herramienta. Sí. Fantástica herramienta. Miren, en el 2008, cuando esto inició, el presidente Leonel Fernández convocó, una vez ya con una propuesta, un borrador de propuesta, a todos los partidos políticos. Convocó a todos los medios de comunicación, a ustedes, estuvieron. Y la sociedad de medios estuvo. A las universidades estuvieron. Las iglesias. Las asociaciones empresariales, todas estuvieron, los gremios profesionales, los ecologistas, las organizaciones campesinas y los movimientos sociales. Es decir, todo el mundo participó, no a escuchar un proyecto, sino a ser parte de ese proyecto, que fue lo que emanó de esta Pero ya el consultor jurídico eso lo tiene subsanado, porque él dijo que van a hacer ahora visita a todos los pueblos a llevar el proyecto. Para que la gente lo conozca. Pero ¿cuál proyecto si está hecho? Es que esto, lo que hizo el presidente Fernández en su momento fue construir un proyecto con estos actores sociales, que es diferente. Con propuestas, tuvo propuestas de presidentes de tribunales constitucionales por ejemplo, Diego López Garrido, del Constitucional de España, don Milton Rey Guevara fue de los que participó, sí. Manuel Jiménez de Parque Cabrera también, entre otros, Pedro González Trevijano, entre otros importantes constitucionalistas del mundo y sobre todo de la Iberoamérica, que definieron esta constitución como la más democrática, social y garantista de derechos de toda Iberoamérica. Quiero volver un poquito atrás, porque tú dijiste algo, César, que no quiero que se nos quede, que pase de manera inadvertida. Tú planteaste que el presidente estaría buscando su protección una vez salga del poder, los próximos 4 años. Pero un presidente que ha dicho que no va a regresar, que no le interesa continuar más allá del 2028, partiendo de la propia experiencia que han vivido, por ejemplo, en carne propia Danilo Medina, partiendo de la experiencia que vivió Leonel Fernández cuando abandonó el poder, y si nos remontamos un poquito más atrás, lo que le pasó a Salvador Jorge Blanco, ¿tú no entiendes que esa sería una manera institucional de también evitar la persecución política a los presidentes cuando deciden ya no pueden continuar? Pero es que la persecución política se da si tú haces algo, si tú no haces nada no hay que perseguirte. En el caso del presidente Leonel Fernández, ¿cuál fue la persecución? Del Ministerio Público no hubo ninguna persecución. Hubo persecución dentro de su propio partido para evitar que él pudiera aspirar a la presidencia. Lo único malo que hizo el presidente Leonel Fernández fue salir con un 70. En el 2000, de aprobación, cuando él salió del poder, se dieron algunos aprestos. En el 2000, pero ¿qué hizo el presidente Fernández? Fue al Ministerio Público. Sí. Y no pasó nada porque era una acción politiquera en ese momento, pero nunca hubo un caso. Nunca hubo un caso, y yo entiendo que en el caso del presidente Luis Abinader tampoco lo habrá,
una persona extremadamente honesta desde mi punto de vista. Ahora, hay gente por ahí haciendo cosas que quizás son los que quieren construir ese fortín alrededor de sus hechos. Pero recordarle a ellos que los hechos de malversación de fondos en la cosa pública hasta ahora tienen vigencia de 10 años. Ahorita quizás lo quieren cambiar, lo ponen a 4, uno no sabe. Y finalmente con el tema de los candados, antes de entrar en la parte de los diputados, para terminar con la parte vieja de la propuesta, que es el artículo 272 del referendo aprobatorio. Este artículo es bastante claro. Este artículo dice que cuando en la Asamblea se modifique la Constitución y toque temas de derechos fundamentales, entre otros, pero el principal de derechos fundamentales, entonces eso hay que llevarlo a un referendo aprobatorio. ¿Qué es un referendo aprobatorio? Un referendo aprobatorio es prácticamente unas elecciones generales, donde la Junta Central Electoral convoca a todos los hábiles para votar para un sí o un no de esta modificación a la Constitución. Entonces, esto te dice, Carlos, que este libro es sabio. La Constitución es sabia porque la Constitución dice ella misma cómo modificarse. Si no la modificas como ella dice, entonces estás en un acto inconstitucional. Sería, y suena extraño, tú tener una Constitución inconstitucional. Hay como una dicotomía. Una dicotomía, pero es así. Entonces nos vamos a lo de los diputados. Lo de los diputados parece como una tragicomedia, porque eso no se entiende. El presidente sale con un número que quiere reducir 53, eliminar 53 diputados, pero aumentar los diputados nacionales. Entonces tú dices, bueno, lo primero es que no obedece a un estudio, porque usted me presenta un estudio. Mire, nosotros tenemos 4 años estudiando y hablando con la gente de los pueblos. ¿Y qué es lo que la gente quiere? No, lo único que te dicen es, lo único que te dice el presidente de la República, que nos vamos a ahorrar 1.000 millones de pesos, que tampoco es cierto. Nosotros hemos hecho unos cálculos y anda alrededor de los 700 millones de pesos en 4 años. Yeah. En 4 años, ni siquiera en un año. Entonces, no hay un estudio ni político, ni social, ni económico que demuestre esto. Lo que tú estás haciendo es quitándole representación a la gente. Tú eliminar 53 diputados o diputadas, o diputados y diputadas, que representan a territorios, tú le estás quitando representación, y lo contrario, entonces estás aumentando a 20 los nacionales que van en una lista. No dudes tú que esa lista de diputados nacionales sean exministros del gobierno del PRM que quieran ir a ese blindaje diplomático, a ese fuero que le brinda la diputación una vez haber salido del gobierno. Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo. Estamos conversando con el ingeniero César Fernández, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Dejé una pregunta en el ambiente, en el aire. ¿Qué hará la Fuerza del Pueblo para evitar que se concretice la modificación de la Constitución? Bueno, si recuerdas, en el año 2018, cuando no éramos Fuerza del Pueblo, éramos, vamos a decir, la corriente que lideraba o que lidera el doctor Leonel Fernández dentro del PLD. En ese momento pasó un evento similar. Y apenas siendo una corriente, nos pusimos delante del pueblo dominicano, que fue el que marchó, fue el que fue al Congreso. Recuerdo esa imagen de don Johnny Ventura luchando, y tantos otros grandes dominicanos y dominicanas que ahí estuvieron. Y si esto llega a pasar a mayores, que esperemos que no, entonces la Fuerza del Pueblo jugará su rol. Y su rol, lamentablemente, a nivel congresual, no evitaría que ellos logren el objetivo de modificar la Constitución, pues tienen una mayoría inclusive en la Asamblea, pero hay un rol que es el liderazgo nacional, el liderazgo del presidente Fernández, que si hay que llevarlo a la calle, bueno, se ha llevado una vez más. ¿Repetirían entonces la misma acción? Haremos lo que sea necesario para proteger la institucionalidad democrática de nuestro país, sin lugar a dudas. ¿Tú crees que la temperatura en la población, en los sectores, esté a un nivel que puedan sumarse a esa iniciativa? Yo dudo que hace de media se haya equivocado. Okay. Si el 30% de la gente está pasando hambre, si el 30% de la gente tiene miedo por la delincuencia, y por ahí se va la tarifa eléctrica, la educación, el transporte y todo,
Si la gente que está hastiada, que está hostigada, y encima ahora los apagones, entonces le quieren hacer una reforma para acomodarse y no para resolverle su problema, la gente va a salir. Venezuela, César, Venezuela. El presidente Fernández tuvo una situación de mediación dentro de estas elecciones, como era costumbre de él hacerlo, no solo en Venezuela, sino en otros países. De repente, pues, surgieron cuestionamientos aquí en el país, a su presencia en Venezuela. Muchos de esos cuestionamientos, pues, demandaban de que él debía tomar una acción o un papel diferente al que él adoptó. El resultado es que el Centro Carter ya ha determinado que Maduro perdió las elecciones y todo lo que ha conllevado toda esta situación que ya hemos visto. ¿Cuál es tu lectura de esos ataques que recibió el presidente Fernández? ¿Tú entiendes que tenían fundamentos? ¿O ahora que vemos que el Centro Carter emitió ya un documento público, tú crees que el presidente Fernández debe hacer lo propio? Lo primero es que inmediatamente pasan las elecciones, el gobierno inicia la campaña del 28. Inicia la campaña poniendo a correr un rumor de que el presidente Leonel Fernández estaba enfermo. De hecho, que se había hecho una intervención quirúrgica en España. Cuando todos sabemos que fue falso, nuestro partido lo desmintió. Ahora, parte de esa campaña política que a destiempo inició, vino con el tema de Venezuela. Evidentemente, el rol que juega un observador no es ni de agitador, ni de activista político, ni de terciarse con un lado o con el otro de las partes. Un observador hace lo que hizo el presidente Fernández, que es mediar, hacer que las cosas se den de manera pacífica. ¿Qué quería el gobierno? El gobierno quería primero que él estuviera tuiteando, que él estuviera reportando como si fuera un reportero de un canal de noticias. Pero lo peor, quería que él acusara de fraude, probablemente sin tener las pruebas en la mano, que acusara de fraude, entonces que los muertos que salieran a la calle se le pegaran a Leonel. Eso es lo que andaba buscando el gobierno. Pero culebra no cae en lazo. Entonces, el presidente actuó de manera correcta, tan correcta, que apenas a horas de unas elecciones, cerca de las 12 de la noche del mismo 28 de julio, ya él colgó su informe en las redes sociales, sí. Y ya a la República Dominicana, posterior en las 48 horas, aquí estaban del Centro Carter, de Naciones Unidas, de la OEA, buscando que Leonel sea el mediador y que encabece esa misión de mediación. Ya al día de hoy, el pasado viernes escuché analistas internacionales que ya el presidente Lula, el presidente Petro y otros presidentes, inclusive Andrés López Obrador, están ya hablando con Maduro, buscándole una salida política fácil para ellos o menos dañina para que se respete la voluntad popular en Venezuela. Bueno, ingeniero César Fernández, gracias por esta conversación tan interesante. Una pregunta, ¿sí? Primero agradecerle la invitación, pero una pregunta, como hoy es domingo y la gente está en su casa tranquila, para saber si usted lo invitaron a la coronación del rey. ¿Al rey a España? No, pero no. No, al rey aquí en el Teatro Nacional, el 16 de agosto. No estoy invitado. Bueno, no, pero no por lo menos la alfombra roja que lo invito. Bueno, esperemos. Eso es lo que se va a hacer ahí no. Yo me pregunto, como aquí nada es nada, Carlos. Sí. ¿El presidente se pondrá la banda presidencial o una toalla? Porque ya se puede poner cualquier cosa. Bueno. Porque es un relajo lo que es. Faltan días para el 16, todo un acontecimiento. Yo espero que lo inviten a usted a la coronación del rey. Esperemos. Señor, gracias. Nosotros vamos a continuar con Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35. No se pierda el contenido interesante que tenemos para ustedes. Ya volvemos. Bien, y ahora el foco político se dirige hacia lo que está ocurriendo en el mundo. La mirada de José Medina, lo dejamos con estas informaciones y nos vamos a un contacto de publicidad. Ya regresamos. Estas son las noticias internacionales en Foco Político por Ahora TV.
Presidente de Francia apoyará junto a Lula una elección transparente en Venezuela. El Canal de Panamá aumenta a 35 los tránsitos diarios y deja atrás crisis por la sequía. El independentista Puigdemont confirma su regreso del exilio a Barcelona el jueves. El expresidente argentino Fernández niega acusaciones de violencia machista de su expareja. Israel reivindica ataque que mató a un comandante de Hezbollah en el sur del Líbano. Almagro solicitará orden de arresto contra Nicolás Maduro por baño de sangre en Venezuela. OEA rechaza una resolución que erigía a Venezuela a publicar las actas de votación. En Venezuela, Machado dice que Maduro debe entender que su mejor opción es entablar una negociación. Alcalde de Nagasaki insiste que la exclusión de Israel de la ceremonia no es política. OMS dice que COVID no se ha ido como lo muestran al menos 40 infecciones entre atletas olímpicos. Militares de Venezuela cierran filas con Maduro y reiteran su absoluta lealtad. Ente Electoral de Venezuela entrega al Supremo las actas de escrutinio de presidenciales. Israel no eleva el nivel de alerta para sus civiles, pese a temores sobre un ataque de Irán. Macron, criticado por tomar decisiones importantes durante la tregua de los Juegos Olímpicos. Estados Unidos emite nueva alerta de seguridad por brotes de violencia en Haití. Detienen por corrupción al director de parque militar del Ministerio de Defensa ruso. Dimite el cardenal encargado de la lucha contra la pederastía en la Iglesia Católica. Estallan disturbios antimusulmanes tras muerte de tercera niña en ataque en Reino Unido. Las claves del reporte del Centro Carter sobre las elecciones en Venezuela. La vacuna contra la chikungunya podrá suministrarse en Europa a partir del cuarto trimestre. Vacas ingresan en tienda en Colombia y derrumban todo a su paso. Por este domingo nosotros llegamos hasta aquí. Gracias. La próxima semana lo esperamos en otra entrega más de Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35. Recuerda buscarnos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Foco Político TV. Así estamos también en Instagram, en Twitter y en las demás redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima semana.